tenemos un nuevo tema y como ya es costumbre, ponemos la placa institucional que comenzó a implementarse con esta nueva modalidad de la no presencialidad. Bueno, el tema de hoy comenzaremos a trabajar y empezar a observar una herramienta más en lo que es la producción visual. Nosotros, como recordaremos, comenzamos a ver lo que es una organización visual, es decir, por un lado el campo visual, por otro lado los marcos de encierro, los distintos elementos también que interactuaban en esa producción. Nosotros en esto nos referimos a través de la Gestalt, es decir, las distintas situaciones y cómo interactúan entre ellos los componentes de una producción. Posteriormente comenzamos a trabajar y observar cada uno de esos componentes. Empezamos por las líneas y los distintos tratamientos lineales, es decir, reconocer las tipologías lineales y sus variables con respecto a la producción de sentido. Posteriormente comenzamos a ver y vimos los distintos tratamientos superficiales, es decir, cómo impacta la luz en las superficies irregulares y da sensación tanto de textura como así de trama. Ustedes vieron cómo se producían las tramas, o qué era una trama y qué era una textura. Y hoy vamos a empezar a ver luz e iluminación. Para entender el proceso de una producción visual, tenemos que primeramente abordar los conceptos de luz e iluminación, es decir, definir por un lado la luz y por otro lado la iluminación, que nosotros entendemos que no es lo mismo. Denominamos luz a la parte de la radiación electromagnética que impacta sobre los objetos y los hace visibles para el ojo humano, es decir, el espectro visible de la luz. Ese espectro visible de la luz, de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros aproximadamente, es decir, desde el violeta hasta el rojo, pasando por los azules, los celestes, verde, amarillo, naranja. Por debajo de los 400 nanómetros están los ultravioletas y por encima de los 750 nanómetros están los infrarrojos, es decir, una gama cromática invisible o por lo menos no visible para el ojo humano. Y por otro lado definimos la iluminación, que es la cantidad de esa luz que hay en un espacio determinado y que permite la visualización de los componentes. Es decir, por un lado está la fuente lumínica, es decir, la que produce luz, y por otro lado está qué cantidad de luz se produce o nosotros queremos producir para iluminar y para que los objetos puedan ser visualizados. Esa fuente de luz puede ser natural, la natural es la emanada por el sol o por cualquier fuente ígnea, y también puede ser artificial. Esta luz artificial también puede ser por cualquier fuente producida por nosotros o a través de nosotros. Esta luz artificial puede ser una luz artificial directa, indirecta, puede ser una luz artificial de distinto origen, pero siempre, como les decía, es generada por nosotros o a través de nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la captación de las imágenes son la resultante de la combinación de luces y sombras, que pueden acentuar o modificar el sentido de la imagen. Es decir, que ante un mismo objeto nosotros podemos decir variables cosas o presentar variadas situaciones
de acuerdo a cómo se lo ilumine y cuánto se lo ilumine. Como sabemos, uno de los objetivos de nuestra materia es conocer las distintas herramientas que se pueden llegar a utilizar en una producción visual. Y en este caso nosotros estamos viendo la luz y lo que se genera a través de la luz, es decir, la iluminación. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos cómo a través del tratamiento lumínico se pueden ir modificando la significación en un objeto desde el punto de vista formal invariable. En este caso tenemos la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, y que podemos ver que una misma figura varía su apariencia y su significado de acuerdo a cómo se lo ilumine. Observen cómo las luces de una tonalidad roja da un sentido o da una sensación distinta que la otra con una tonalidad azul. Asimismo, en la explosión, por alguna manera decirlo, de luces en estas imágenes, dan la sensación como que esta iglesia como que se está quemando o hay fuego. Y esto no es ni más ni menos que producto de los distintos tratamientos lumínicos o manipulación de la luz con los distintos efectos de iluminación. Tenemos, fíjense acá, pues también, es decir, cómo esa luz casi acromática da una sensación de frialdad, y la otra una contraluz donde lo que se ve es esa silueta de la imagen. Es decir, uno ve distintas posibilidades de trabajar una misma forma solamente a través de la manipulación de la luz. Nuestro cabildo, donde se lo trabajó o se le hizo una escenografía exclusivamente con tratamiento lumínico también. Y por otro lado decimos que una misma foto invertida parece tener diferentes relieves a causa del aparente cambio de dirección de la fuente lumínica, lo que se conoce como principio de constancias perceptuales. Es decir, uno está acostumbrado a mirar de una manera, cuando le cambian el ángulo o se invierte esa fotografía parece que cambiaría la forma, pero no es ni más ni menos que simular un distinto ángulo de impacto de la luz, que hay una proyección de sombra, pero la imagen es exactamente la misma. Ahora vamos a empezar a ver las pruebas de iluminación, que son una variación significativa de una imagen a través de la utilización de la luz. Es decir, vamos a empezar a ver experiencia sobre situaciones que varían el impacto de la luz y obviamente la iluminación sobre los objetos. Podemos ver, por ejemplo, que podemos representar una imagen rescatando todas sus luces y sombras, es decir, hay una variable lumínica cromática donde se ven los detalles, se ve profundidad, se ven los distintos orden de lectura, jerarquía de lectura. Podemos ver la relación de campo y figura, donde la figura es definida, donde el fondo es definido, o también podemos representarla a través de sus extremos lumínicos, es decir, luz y oscuridad plena. Eliminamos las luces, la iluminación intermedia, y solamente nos quedamos con la luz plena y la oscuridad plena, que es lo que comúnmente se conoce como blanco y negro. Y ahora vamos a empezar a ver experiencia con una fuente lumínica. Acá podrán observar cómo la modelo en este caso no varía su posición, tampoco varía la posición de la cámara. Lo que está variando es el ángulo de la fuente lumínica. Y fíjense cómo a medida que esa fuente lumínica va recorriendo todo su entorno, la imagen va cambiando, se va modificando su significación, se va modificando su modo de presentarse. No es lo mismo una imagen que esté iluminada de frente
que otra que esté iluminada de algunos de sus laterales, como así tampoco una imagen que esté iluminada de abajo como de arriba. De abajo es contrapicada y de arriba es picada o cenital, comúnmente se lo llama. También vemos acá experiencia con más de una fuente lumínica. Observen que a medida que se van aumentando las fuentes lumínicas, van cobrando protagonismo distintas partes de esa modelo, como así también el entorno, es decir, el fondo comienza también a tener protagonismo en distintos niveles de lectura. Esto es lo que se llama en un laboratorio fotográfico o en un espacio de fotografía, son las fuentes de primer orden, segundo orden, tercer orden, es decir, de acuerdo a la ubicación y también de acuerdo a la intensidad de la luz que impacte sobre el modelo, que obviamente esta variable de intensidad tiene que ver con los efectos que se esperan lograr. A partir de ahora vamos a empezar a ver también otros ejemplos sobre lo que veníamos hablando sobre luz, sobre la ubicación de la fuente lumínica y cómo se van registrando en los distintos modelos. Observen la luz frontal. Esta fuente lumínica frontal hace que casi no existan imperfecciones en las superficies, muy utilizadas en las publicidades. Otras también con una intensidad tal que casi como que se estaría quemando, es decir, hay un término en iluminación que se quema cuando hay una intensidad tal que los brillos hacen que empiecen a minimizar y casi borrar las otras áreas circundantes a ese brillo. Lateral, una de las características de la iluminación lateral es que ilumina solamente una parte y la otra la imaginamos o la reconstruimos de acuerdo obviamente a información preestablecida, que sabemos o imaginamos que hay de la otra parte que no está iluminada. Pero también está la lateral, que es una proyección de sombras producto de una iluminación rasante y que esa sombra a su vez construye un significado. Esto ustedes lo van a poder observar en muchas imágenes que si buscan en las redes van a encontrar no solamente imágenes o producciones de esta característica, sino también de otras donde van a observar, por ejemplo, imágenes donde, figuras donde están desordenadas, pero cuando se ilumina su proyección genera un sentido y unas formas reconocidas. Si las buscan, seguramente van a encontrar. Encontramos la picada o cenital, es decir, una imagen, un modelo o un objeto que está iluminado desde arriba, con todo lo que significa que está iluminado desde arriba, solamente se ve una parte y sigue también, uno sigue reconstruyendo el resto. Picada lateral es una de las variables que pueden llegar a tener. Nosotros cuando decimos picada hablamos de las más comunes, pero sí hay distintas variedades de picada, siempre y cuando la iluminación venga de arriba. Ese ángulo puede variar, no solamente tiene que estar a los 90 grados, puede ir variando, pero siempre va a ser una iluminación perpendicular desde arriba. También tenemos la contrapicada, es decir, la opuesta a la anterior, es una iluminación que es perpendicular desde abajo o casi perpendicular, porque también puede variar su ángulo de proyección, pero siempre es desde abajo. Tenemos ejemplos de cómo se puede llegar a iluminar y los efectos que puede llegar a lograrse a través de una iluminación desde abajo. También tenemos el contraluz. El contraluz, una de las características que tiene el contraluz es que elimina casi totalmente las partes que no están iluminadas y por lo tanto lo que se alcanza a rescatar son toda la superficie, todo lo que es las siluetas, es decir, lo importante cuando se quiere trabajar con este tipo de iluminación es que las siluetas que se rescaten
logren que se siga reconociendo el objeto iluminado, porque si no, al quitarse la posibilidad de observar esos detalles que están por delante, muchas veces ese silueteado no alcanza a rescatar su forma original y por lo tanto no es conveniente, o ese tipo de iluminación para ese tipo de trabajo no es el más apropiado. Acá otro ejemplo más donde uno alcanza a reconocer por las formas que es una figura humana, que es una figura humana femenina por su característica morfológica, pero no alcanza a tener cuáles son los detalles de esa figura. Y la iluminación puntual, en este caso la iluminación puntual se origina a través de una jerarquización de una parte del objeto que se está iluminando por sobre el resto. Ustedes podrán observar que si bien se ve una gran mayoría de esta imagen, hay una parte que está más iluminada. El autor de esta obra lo que quiso mostrar es que esas manos tocando la guitarra sea lo más importante del resto de la imagen, más allá que uno alcance a observar todo. Es decir, se logra un orden de jerarquía. Se ve primero las manos, en segundo orden se puede llegar a ver la caja de la guitarra o el diapasón y así sucesivamente. Pero lo que se logra con la imagen, con la iluminación puntual, es jerarquizar y dirigir cuál es el área que primer nivel de lectura queremos que tenga. En la escenografía esto es muy habitual en las obras de teatro, donde el protagonista o los distintos protagonistas van siendo iluminados y van cobrando relevancia de acuerdo a cómo se va desarrollando la obra. Tenemos por otro lado diversas fuentes lumínicas, obras donde no se alcanza exactamente a saber cuántas fuentes lumínicas hay, pero sí es importante y se observa que hay muchas de distintos ángulos y que generan tanto intensidad lumínica como así también sombras. Volviendo al tema de las obras de teatro, las diversas fuentes lumínicas también son muy protagonistas o por lo menos ayudan y colaboran en los distintos niveles de protagonismo que se quiere dar a los actores en escena. En este caso observen que la persona que está de rodilla tiene una iluminación frontal, la persona que está atrás tiene una iluminación a contraluz, dos personas que están más atrás tienen una iluminación cenital. La otra persona a la derecha atrás tiene una combinación de una iluminación frontal, pero también casi cenital, y observen la cruz que está en el fondo, genera su propia iluminación. Esto está hecho evidentemente para darle a cada uno de estos actores un sentido bien definido en cada uno de ellos y que refuerce seguramente el sentido de la obra. Y por otro lado, los videojuegos. Los videojuegos se caracterizan mucho también de tener diversas fuentes lumínicas, porque una de las características que tienen estos juegos es tener mucha luz, mucha sombra, muchos brillos, porque tienen que llamar la atención y a su vez tienen esa situación de mucha energía, muchas variables y mucha sensación de movimiento. Bueno, entonces, sintetizando, como vimos, la luz es el elemento fundamental para la elaboración de la producción visual y sus diversas posibilidades de transformación nos habilita a infinitas obras. Sin ella, como vimos, nada sería posible. Bueno, con este tema finalizamos la primera parte y continuaremos en el próximo trabajo práctico con la aplicación de todo lo desarrollado durante este trabajo práctico. Nos vemos. Un saludo para todas y todos. Chao.